María Guadalupe caminaba apresurada entre el bullicio del zócalo de la Ciudad de México. El aire olía a tamales recién hervidos y a maíz tostado, mezclado con el aroma dulce del café de olla que se servía en los puestos. Los pregones de los vendedores, los gritos de los comerciantes y el repicar de las campanas de la Catedral Metropolitana creaban un eco caótico que parecía envolverlo todo. Ella ajustó su rebozo sobre los hombros y apretó contra el pecho la canasta con los últimos tamales que esperaba vender antes de volver a casa. Su vida estaba marcada por la rutina, por la necesidad constante de sobrevivir un día más. Madre soltera desde que Emiliano era apenas un niño, había aprendido a trabajar con las manos y a resistir con el corazón. El adolescente, ahora con 15 años, comenzaba a cuestionar su autoridad, a sentir el llamado peligroso de las calles, de los amigos que no traían nada bueno. Eso la angustiaba más que cualquier deuda, más que el hambre que a veces se instalaba en su mesa. Aquella tarde de jueves, mientras el sol caía a plomo sobre el concreto y el ruido del tráfico envolvía la ciudad, algo diferente ocurrió. Entre la multitud, un silencio extraño pareció abrirse en su interior. María se detuvo sin saber por qué. Miró hacia la esquina de la calle 5 de Mayo y entonces lo vio. Un hombre con túnica sencilla, los pies descalzos, el rostro cubierto de sudor y polvo, cargando sobre los hombros una cruz de madera tan grande que parecía imposible de sostener. El corazón de María se desbocó. Sus piernas temblaron y por un instante pensó que estaba perdiendo la razón. ¿Qué es esto? ¿Una representación? ¿Un teatro callejero? Murmuró entre dientes, pero nadie a su alrededor parecía darle sentido. Algunas personas se reían, otras lo miraban con fastidio, y muy pocos se persignaban en silencio. Ella, sin embargo, no pudo apartar los ojos de aquella figura. El sonido de los claxones y de las conversaciones se fue desvaneciendo, como si todo quedara lejos. Sentía que algo más grande que la ciudad entera estaba sucediendo frente a ella. Si esta historia te ha atrapado desde el inicio, suscríbete ahora al canal para no perderte los relatos que pueden transformar tu manera de ver la vida. El hombre avanzaba lentamente, con el cuerpo encorvado por el peso de la cruz. Sus manos sangraban, su mirada estaba fija en un punto invisible, como si el dolor no le perteneciera. María dio un paso al frente, arrastrada por una fuerza que no entendía. Nadie parecía notar lo que ella sentía. Una mujer vendía flores a un costado sin prestarle atención. Un policía discutía con un turista perdido, y los tambores de un grupo de danzantes retumbaban en la plaza. La vida seguía, indiferente, pero para ella el mundo había cambiado. Una presión en el pecho le impidió respirar con normalidad. Se llevó una mano a la boca y recordó a su madre, fallecida años atrás, que siempre le hablaba de los milagros ocultos que se revelaban a los corazones humildes. Dios se aparece donde menos lo esperas, hija, le había dicho más de una vez. ¿Será posible?, pensó María, sintiendo que las lágrimas le ardían en los ojos. ¿Era Jesús mismo el que caminaba frente a ella cargando aquella cruz? ¿O simplemente un actor extraviado entre las calles de la capital? Quiso acercarse más, pero la multitud se movía como un río que no se detenía. Chocaba contra cuerpos que la empujaban en direcciones contrarias. Aún así, no apartaba la vista del hombre que avanzaba con paso lento, pero firme. El corazón le gritaba que ese instante marcaría su vida para siempre. No sabía cómo ni por qué, pero estaba segura de que aquel encuentro cambiaría su destino. Y aunque no lo entendiera todavía, la verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer en la Ciudad de México siempre sorprendía a María Guadalupe con su mezcla de colores y sonidos. El cielo pintado de tonos naranjas y rosados anunciaba otro día de lucha. Se levantaba antes de que los primeros rayos atravesaran las cortinas de su pequeño cuarto en la colonia Doctores. Mientras el ruido de los microbuses comenzaba a llenar las calles, ella encendía el fogón con leña y acomodaba las hojas de maíz, preparando la masa que se convertiría en los tamales que llevaría al zócalo. Emiliano, su hijo, aún roncaba en el catre de la esquina.
María lo miraba con ternura, pero también con preocupación. A sus 15 años, estaba en esa frontera entre la niñez y la adultez, donde todo podía torcerse fácilmente. Últimamente lo notaba inquieto, distraído, con un brillo extraño en los ojos. Algunas noches no llegaba a casa hasta tarde, y aunque él aseguraba estar con amigos jugando fútbol, su madre intuía que no era toda la verdad. «Emi, levántate ya», le dijo con voz firme mientras acomodaba los tamales en la vaporera. «Hoy necesito que me ayudes a cargar las canastas». El muchacho se revolvió bajo la cobija y murmuró con fastidio. «Siempre lo mismo, mamá. Yo quiero dormir un rato más». «Si no trabajamos, no comemos», respondió ella tratando de no sonar dura. «Acuérdate que la escuela no se paga sola». El chico bufó, pero se levantó arrastrando los pies. Esa escena se repetía casi todos los días. Horas más tarde, madre e hijo llegaban al corazón de la ciudad. El zócalo bullía de vida. Mariachis afinando sus guitarras, vendedores de artesanías ofreciendo sombreros de palma, turistas con cámaras colgadas al cuello maravillándose con la majestuosidad de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Los olores se mezclaban en una sinfonía deliciosa: esquites, elotes asados, carnitas, café de olla, pan dulce recién horneado. María colocaba su puesto en un rincón estratégico, cerca de las escaleras de la catedral, donde pasaban cientos de personas cada día. Sonreía a los clientes con amabilidad, aunque el cansancio se le notara en las ojeras. Cada tamal vendido significaba un pequeño triunfo. «Ceñito, ¿de qué tiene?», preguntaba una mujer cargando a su hija pequeña. «De verde, rojo y de rajas con queso, bien calientitos», respondía María con entusiasmo, sirviendo rápido para no dejar escapar al cliente. Mientras tanto, Emiliano se mantenía distraído, jugando con su celular y mirando de reojo a un grupo de adolescentes que se reunía en la esquina, riendo fuerte y lanzando palabras altisonantes. «Emi, ven a ayudarme a cobrar», le reclamó su madre al notarlo ausente. «No puedes estar todo el tiempo en el teléfono». El muchacho rodó los ojos, pero obedeció. María sentía que cada día era una batalla contra el tiempo y la pobreza. Aunque se esforzaba al máximo, las cuentas nunca alcanzaban. La renta, la luz, la comida, los útiles escolares. Sin embargo, su fe sencilla le daba fuerzas. Cada mañana, al pasar frente a la catedral, hacía la señal de la cruz y murmuraba una breve oración. «Virgencita, dame fuerza para seguir». Ese día en particular, el calor apretaba con más fuerza de lo habitual. El sudor se mezclaba con la harina en sus manos y la jornada parecía interminable, pero incluso entre la fatiga había momentos de ternura. Una clienta fiel, doña Carmen, se acercó a comprar y comentó: «Lupita, tus tamales son los mejores del centro, hija. Que Dios te siga dando manos trabajadoras». «Gracias, doñita. Lo hago con todo el corazón», respondió María con una sonrisa sincera, aunque por dentro se sintiera agotada. La vida seguía en ese vaivén de risas, gritos y murmullos de la multitud. Para María cada día era igual al anterior, un ciclo de esfuerzo inacabable. No imaginaba que muy pronto algo extraordinario irrumpiría en esa rutina, transformándola para siempre. El mediodía caía sobre la ciudad como un golpe de fuego. El asfalto ardía, el aire olía a polvo y gasolina, y los vendedores buscaban un rincón de sombra para descansar. María Guadalupe había vendido casi todos sus tamales y suspiraba con alivio mientras limpiaba el sudor de su frente con la esquina de su rebozo. Emiliano, inquieto como siempre, miraba hacia la calle 5 de Mayo, donde un grupo de jóvenes se reía a carcajadas. De pronto, algo inexplicable ocurrió. El cielo, despejado hasta hacía unos instantes, comenzó a nublarse como si un velo oscuro descendiera sobre la ciudad. La luz del sol perdió fuerza y una sombra extraña cubrió la plaza. Los murmullos de la gente se mezclaron con un desconcierto palpable. «Mamá, ¿ya viste?», preguntó Emiliano alzando la vista hacia el cielo. «Parece que va a llover, pero está raro, ¿no?». María no respondió. Sus ojos estaban clavados en una figura que emergía entre la multitud. A lo lejos avanzaba un hombre con paso lento,
llevando sobre los hombros una cruz de madera tan pesada que parecía imposible de sostener. Su túnica era sencilla, sus pies descalzos y el rostro cubierto de polvo y sudor irradiaba un sufrimiento que no podía confundirse con nada ordinario. La multitud comenzó a reaccionar de manera diversa. Algunos se detenían a mirarlo con extrañeza, otros se burlaban diciendo que era algún tipo de representación teatral. «Seguro es un actor. Ya ves cómo hacen shows aquí en el centro», comentó un señor mientras mordía un elote. «Quiere llamar la atención». Pero María no podía pensar en eso. Sentía como un escalofrío le recorría la espalda. Sus manos temblaban al punto de casi dejar caer la canasta vacía. Algo en ese hombre le resultaba demasiado real, demasiado profundo para ser un simple espectáculo callejero. El silencio interno que experimentó fue tan fuerte que todo el ruido de la plaza pareció desaparecer. Ya no escuchaba los tambores de los danzantes, ni las bocinas de los autos, ni el pregón de los vendedores. Solo estaba ella, observando aquella figura que avanzaba con esfuerzo, como si cada paso fuera un milagro. «¿Lo ves, Emiliano?», preguntó en voz baja, con un hilo de voz quebrado. «¿Ves lo mismo que yo?». El muchacho entrecerró los ojos y frunció el ceño. «Sí, veo a un señor raro cargando una cruz. Qué loco, ¿no? ¿Será algún loco de la calle?». María no respondió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Las piernas se le aflojaron y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin entender por qué. El hombre avanzaba, arrastrando la cruz que golpeaba contra el suelo con un sonido seco, repetitivo, que quedaba grabado en el aire. Su mirada, baja y serena, parecía concentrada en un destino invisible. Alrededor los comentarios crecían. Hermano, deja de hacer teatro», gritó un joven con burla. «¿Y si es una procesión adelantada?», preguntó una mujer intrigada. «No, esto no está planeado. Yo vengo aquí todos los días y nunca vi nada igual», respondió otro. María sentía que el tiempo se detenía. El aire era espeso, casi irrespirable, como si todo lo que existiera en ese momento girara en torno a esa visión. Su mente buscaba una explicación lógica, pero su corazón ya sabía que lo que presenciaba no era común. Las campanas de la catedral repicaron de pronto, largas y profundas, como si anunciaran algo que nadie podía entender. María se estremeció. El sonido resonaba en su pecho, acompañando los golpes de su corazón. Entonces un pensamiento cruzó su mente con fuerza. ¿Y si de verdad es él? ¿Y si estoy frente a algo divino? El miedo y la esperanza se mezclaban en su interior, creando un torbellino de emociones. Sentía que estaba al borde de algo que cambiaría su vida para siempre. Y aunque no encontraba respuestas, sabía que no podría apartar la vista de aquel hombre con la cruz. María permanecía inmóvil, con la vista fija en aquel hombre que cargaba la cruz. La multitud seguía su ritmo habitual, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo, pero dentro de ella todo se había alterado. El pecho le ardía y el aire se volvía pesado, como si el corazón buscara respuestas imposibles. Decidió dar unos pasos para seguirlo, apartándose de Emiliano, que la miraba con desconcierto. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó él, con el ceño fruncido. Tengo que estar segura», respondió sin mirar atrás. El muchacho la llamó varias veces, pero ella ya no lo escuchaba. El ruido de la plaza parecía un eco lejano, y solo esa figura con la cruz ocupaba su mente. El hombre se perdía entre los callejones cercanos al zócalo, y María apretó el paso para no dejarlo escapar. A medida que lo seguía, notaba las reacciones de la gente. Unos lo ignoraban por completo, como si su existencia fuera invisible. Otros soltaban carcajadas, señalándolo con sorna. «Mira nomás, qué payaso», gritó un joven arrancando risas de sus amigos. «Ya seguro quiere que le den dinero», añadió una señora mientras ajustaba las bolsas de mandado. María sentía rabia y confusión. ¿Cómo podían burlarse? ¿No veían lo mismo que ella? ¿Acaso no sentían la solemnidad de esa imagen? El corazón le dictaba que aquello era real,
que no podía tratarse de un simple actor callejero. Pero la mente le jugaba en contra. Quizás estoy cansada, quizás el calor me hizo alucinar, tal vez sí es un espectáculo y yo soy la única tonta que se lo cree. Las dudas comenzaron a morder su fe. La voz de doña Carmen, su amiga vendedora, resonó en su memoria, recordándole cómo siempre decía que el cansancio podía jugarle malas pasadas. El hombre con la cruz giró hacia una calle más estrecha, y María lo siguió con paso apresurado. Su respiración era agitada, el sudor corría por su frente y sus manos temblaban. Un par de policías en la esquina lo miraron de reojo y uno comentó en tono burlón: «Otro loco de tantos que caminan por aquí». «Déjalo mientras no cause problemas, que cargue lo que quiera», respondió el otro riendo. María tragó saliva. Esa indiferencia le pesaba más que las burlas. ¿Y si en verdad estaba sola en esto? ¿Y si nadie más lo veía como ella? Se detuvo un instante, apoyándose contra la pared de un edificio. El corazón le martillaba el pecho. Cerró los ojos y murmuró en voz baja: «Dios mío, si esto es real, dame una señal. Y si no lo es, ayúdame a no perder la cabeza». Al abrirlos, la figura seguía ahí, avanzando con dificultad, arrastrando la cruz que parecía demasiado grande para su cuerpo. Y aunque el hombre no la miraba, ella sentía que cada paso estaba dirigido hacia su propia alma. El miedo comenzó a mezclarse con un deseo extraño. La necesidad de acercarse, de comprobar con sus propios ojos, de escuchar una palabra que confirmara su sospecha. Emiliano la alcanzó corriendo con el rostro rojo de enojo. «Mamá, ¿qué haces? Me dejas solo y corres detrás de un vagabundo. Esto está mal». «No es un vagabundo, hijo», contestó ella con voz temblorosa. «Hay algo en él, algo que no entiendo, pero sé que debo seguirlo». El muchacho negó con la cabeza, desesperado. «Te estás volviendo loca». La frase le atravesó el corazón. Por un segundo sintió que podía tener razón. ¿Y si era una locura? ¿Y si estaba arriesgando su dignidad por una ilusión? Sin embargo, un impulso más fuerte que su duda la obligó a dar otro paso adelante. La incertidumbre dolía, pero el instinto le susurraba que su destino dependía de no abandonar esa búsqueda. Con el alma dividida entre la razón y la fe, María siguió caminando, sabiendo que aquel enigma apenas empezaba a revelarse. María continuaba siguiendo aquella figura con paso inseguro, atrapada entre el miedo y la certeza de que no podía detenerse. Cada golpe seco de la cruz contra el suelo resonaba en su pecho como un eco imposible de ignorar. El aire estaba impregnado de polvo y de un silencio extraño que parecía envolver solo a ella, mientras la ciudad seguía su curso habitual, indiferente. En un instante, el hombre disminuyó su andar. La cruz se inclinó peligrosamente hacia un costado, y María, como impulsada por un instinto ajeno a su voluntad, corrió hacia él. El corazón le latía con tanta fuerza que temió desmayarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sucedió algo que jamás olvidaría. El hombre levantó lentamente la cabeza y la miró a los ojos. No había reproche en esa mirada, tampoco resentimiento. Era una mezcla indescriptible de ternura y sufrimiento, de cansancio y paz al mismo tiempo. María sintió que todo a su alrededor se desvanecía. El ruido de la ciudad se apagó. No quedaba nada más que esos ojos penetrando hasta lo más profundo de su ser. Ella abrió la boca, pero no consiguió pronunciar palabra. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. El hombre, con voz serena y grave, apenas audible en medio del caos, pronunció unas palabras que se grabaron en su alma como fuego: «No cargues sola tu cruz». María sintió que las rodillas le flaqueaban. Tuvo que sostenerse del borde de la canasta vacía para no caer. Aquella frase era simple, pero atravesaba cada fibra de su ser. Su vida entera, marcada por la soledad y el peso de las responsabilidades, se resumía en esa sentencia. ¿Qué quiere decir?», susurró sin darse cuenta, temblando. El hombre no respondió. Solo volvió a bajar la mirada y retomó el camino, arrastrando la cruz con lentitud. La multitud parecía no percatarse de lo que había ocurrido. Algunos seguían riendo,
Otros se apartaban para no estorbar, pero nadie había notado que María había sido elegida para escuchar esas palabras. Emiliano llegó corriendo detrás de ella, agitado y molesto. «¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Me asustaste», le reclamó jalándola del brazo. María lo miró con los ojos todavía húmedos, incapaz de articular una explicación. «Me habló, hijo», dijo con un hilo de voz. «¿Quién?», preguntó él desconcertado. «Ese hombre», respondió con dificultad, señalando hacia adelante. Emiliano frunció el ceño y volteó en la dirección indicada, pero el hombre ya se alejaba entre la multitud. «¿Te habló?», insistió incrédulo. «Mamá, no escuché nada». Ella se llevó las manos al rostro, todavía conmocionada. El eco de las palabras seguía resonando en su interior como un tambor sagrado. «No cargues sola tu cruz». Mientras tanto, la mente de María se debatía en un torbellino. ¿Había sido real? ¿Era posible que hubiera escuchado la voz de Jesús? ¿O acaso su agotamiento la estaba llevando al límite de la locura? Se quedó inmóvil, respirando con dificultad, observando cómo la figura se perdía entre las calles angostas del centro. Una parte de ella quería correr tras él, no dejarlo escapar nunca más. Otra, en cambio, le exigía regresar a la normalidad, recuperar la cordura, volver al puesto, volver a la rutina. Pero era demasiado tarde. Sabía que algo había cambiado para siempre. La semilla de esas palabras había quedado plantada en lo más profundo de su ser, y aunque aún no comprendía su significado, intuía que su vida nunca volvería a ser la misma. María levantó los ojos hacia el cielo, que continuaba gris y pesado, y murmuró en silencio: «Señor, si de verdad fuiste tú, no me dejes sola». Y con esa súplica comenzó a caminar despacio, sin darse cuenta de que el camino que había iniciado apenas comenzaba a revelarse. María caminaba de regreso hacia su puesto con el corazón todavía agitado. La frase retumbaba dentro de ella, como un eco imposible de silenciar. «No cargues sola tu cruz». Era tan clara, tan real, que no podía dudar de haberla escuchado. Y sin embargo, alrededor de ella, nadie parecía haber percibido nada. Doña Carmen, su amiga de años y compañera de ventas, la recibió con una mezcla de preocupación y fastidio. «¿Dónde andabas, Lupita? Dejaste el puesto solo, cualquiera te roba la canasta, y tu chamaco estaba que se mordía las uñas». María la miró todavía conmovida, sin saber cómo explicarse. «Carmen, lo vi. Vi a un hombre cargando una cruz enorme, aquí, entre toda la gente», me habló. La mujer frunció el ceño, se persignó rápidamente y soltó una carcajada nerviosa. «Ay, por favor, ¿cómo que viste a un hombre con cruz? Seguro fue un loquito disfrazado o algún teatro callejero. Tú ya estás cansada, eso es lo que pasa». «No, Carmen», replicó María con firmeza. «No era un disfraz. Lo sentí en mi corazón». Me miró. Me dijo que no cargara sola mi cruz. Doña Carmen la observó con seriedad por un instante y luego negó con la cabeza. «Te digo que estás alucinando. Esos tamales te traen demasiado trabajo y poca comida. Te mareaste, nada más». María bajó la mirada mordiendo sus labios con frustración. El escepticismo de su amiga dolía, pero más le dolía la duda que se colaba en su propia mente. Mientras recogían las últimas cosas, un par de jóvenes que habían escuchado la conversación comenzaron a reírse. «Ah, caray, entonces vio a Jesús, ¿no?», dijo uno con burla, juntando las manos como en oración exagerada. «Sí, seguro ahora va a hacer milagros con los tamales», añadió el otro, estallando en carcajadas. El rostro de María se encendió de vergüenza. Emiliano, incómodo, intentó defenderla. «Ya cállense, bola de ridículos». «Tranquilo, morro, nomás estamos jugando», respondió uno de ellos, alejándose todavía riendo. María abrazó a su hijo, tratando de ocultar el temblor en sus manos. «Hijo, tienes que creerme. Yo lo escuché». Emiliano respiró hondo y respondió con cautela: «Mamá, yo solo vi a un hombre raro cargando algo. No escuché nada». «Pero si tú lo sentiste, pues está bien».
Sus palabras, aunque tibias, le dieron un poco de consuelo, y sin embargo, la burla y la incredulidad de los demás seguían clavadas en su pecho como espinas. De regreso a casa, el ruido de la ciudad volvía a sonar normal. Los claxones impacientes, los vendedores gritando sus ofertas, los músicos callejeros tocando rancheras. Todo parecía igual, pero María ya no podía verlo con los mismos ojos. Al llegar a su vecindad, una vecina la saludó desde la puerta. «¿Qué pasó, Lupita? ¿Te ves pálida? ¿Te sientes bien?» «Sí, solo cansancio», respondió, ocultando la verdad por miedo a volver a ser objeto de risa. En la soledad de su cuarto, mientras Emiliano se encerraba con sus cuadernos y su celular, María se dejó caer sobre la cama. Cerró los ojos y volvió a ver aquella mirada. Volvió a escuchar la voz grave y serena. «No cargues sola tu cruz». Luchaba entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la fe ardía en su interior, convenciéndola de que había vivido un momento sagrado. Por otro, las burlas y las dudas la perseguían como sombras, haciéndole cuestionar su propia cordura. «¿Y si tienen razón?», murmuró, apretando los párpados. «¿Y si solo imaginé todo?». Las lágrimas brotaron, pero al mismo tiempo, una chispa de certeza resistía. Algo le decía que no debía rendirse a la incredulidad, que lo que había presenciado no podía ser reducido a un simple engaño de los sentidos. Con esa lucha interna se quedó en silencio, sabiendo que las pruebas apenas comenzaban y que lo más difícil aún estaba por llegar. Los días siguientes parecían arrastrarse con un peso distinto. María Guadalupe intentaba concentrarse en su rutina, preparar los tamales, atender a los clientes, cuidar cada peso que entraba a la casa. Pero en su interior, la frase seguía resonando sin tregua. «No cargues sola tu cruz». Era como si esas palabras se hubieran tatuado en su alma. Sin embargo, la realidad no tardó en golpearla con fuerza. Una tarde, al regresar de vender en el centro, encontró a Emiliano sentado en la banqueta de la vecindad, con la mirada baja y el rostro lleno de enojo. Dos policías estaban a su lado. «¿Qué pasó?», preguntó María con voz entrecortada, corriendo hacia él. Uno de los oficiales se adelantó. Su hijo se peleó con unos muchachos en la colonia. Alguien llamó por los disturbios. Lo llevamos a la delegación, pero como es menor y no hubo heridos graves, lo soltamos con una advertencia. El corazón de María se encogió. Miró a su hijo con desesperación. «Emiliano, ¿qué estabas pensando?». El joven apretó los labios evitando sus ojos. «Ellos empezaron... Yo solo me defendí». «¿Defenderte?», replicó ella con lágrimas contenidas. «¿Quieres terminar en la cárcel? ¿Eso es lo que buscas?». Los policías se marcharon dejando atrás un silencio denso. María tomó a su hijo del brazo y lo obligó a entrar. Dentro del cuarto, lo miró fijamente, temblando de rabia y dolor. «No entiendes, hijo. No puedo contigo y con todo lo demás. Ya es demasiado». Emiliano se levantó bruscamente, lleno de orgullo y rabia adolescente. «Tú no entiendes. Siempre piensas que todo es mi culpa. Yo no pedí esta vida». Las palabras le cayeron como piedras a María. Cerró los ojos para contener el llanto. «¿Y qué quieres que haga? ¿Crees que es fácil para mí? Me levanto antes que el sol para darte de comer, para que tengas escuela, para que no te falte lo básico. ¿Y tú me respondes así?». El muchacho la miró un instante, con los ojos llenos de rebeldía, y salió dando un portazo. María cayó de rodillas junto a la cama. El dolor era insoportable. Por primera vez en años sintió que no podía más, que la cruz que llevaba encima era demasiado pesada. Recordó entonces las burlas de doña Carmen y de los jóvenes, y la voz interna que le susurraba. Todo fue una ilusión. Con la cara hundida entre las manos, comenzó a sollozar. «Señor, si de verdad fuiste tú quien me habló, si no estoy loca, entonces ayúdame, no puedo con esto sola». El silencio del cuarto fue su única respuesta. Pero aún así, al pronunciar esa oración, sintió un pequeño alivio, como si un hilo invisible la sostuviera. Horas después, Emiliano regresó.
Entró despacio, con los ojos hinchados por haber llorado afuera. «Perdón, mamá», murmuró apenas audible. María lo miró en silencio. Su corazón quería abrazarlo, pero la herida seguía abierta. «Perdón no basta, hijo. Necesito que entiendas lo que haces. No quiero perderte». El chico bajó la cabeza y no respondió. Solo se dejó caer en el catre, agotado. Aquella noche, mientras él dormía, María permaneció despierta, observando el techo de lámina, escuchando el eco lejano de la ciudad. La duda seguía devorándola, pero en lo más profundo sentía una chispa de esperanza. Tal vez aquella voz que escuchó en el centro no era un delirio. Tal vez era un llamado real, un recordatorio de que incluso en medio de la desesperación no debía cargar sola. Se abrazó a esa idea con fuerza, porque sabía que su cruz seguía ahí, pesada y dolorosa, y que apenas comenzaba a comprender lo que significaba no llevarla por sí misma. Los días posteriores al conflicto con Emiliano fueron un torbellino de emociones para María. Se levantaba con el mismo cansancio de siempre, pero con una sensación distinta en el corazón. Había algo en su interior que la impulsaba a levantarse, como si aquellas palabras escuchadas en el centro, «No cargues sola tu cruz», hubieran sembrado una semilla que ahora germinaba en silencio. Una mañana, mientras instalaba su puesto en la plaza, un cliente desconocido se acercó. Era un hombre trajeado, con portafolio en mano, claramente de paso. «¿De qué son sus tamales, señora?», preguntó con amabilidad. «De verde, de rojo y de rajas, calientitos», respondió María con la sonrisa que siempre ofrecía, a pesar del cansancio. El hombre pidió 2, los probó y quedó encantado. «Están deliciosos, deme una docena más para llevar a la oficina». María no podía creerlo. Nunca alguien le había comprado tanto de golpe. Cuando recibió el billete que él le entregaba, notó que era más de lo debido. «Señor, le sobra dinero», dijo extendiéndole el cambio, pero él negó con la mano. «Quédese con eso. Se nota que usted trabaja duro. Dios la bendiga». María se quedó paralizada, con el billete en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Aquello era un pequeño alivio en medio de la tormenta, una señal inesperada. Esa misma tarde, cuando estaba guardando sus cosas, un sacerdote joven se le acercó desde la entrada de la catedral. «Buenas tardes, señora. La he visto varias veces por aquí. ¿Usted vende tamales todos los días?» «Sí, padre», respondió ella, algo sorprendida. «Se nota que trabaja con fe. Si alguna vez necesita hablar, puede encontrarme en la parroquia. No siempre la vida es fácil, pero Dios nunca abandona a quienes lo buscan». María sintió un calor extraño recorrerle el cuerpo. No había mencionado nada de su visión, pero esas palabras parecían una respuesta directa a su oración desesperada. Las señales continuaron apareciendo en lo cotidiano. Un día, al revisar la delegación por los problemas de Emiliano, recibió una noticia inesperada. El oficial encargado le explicó que, en lugar de enfrentar cargos más serios, el muchacho había sido inscrito en un programa de servicio comunitario. «Tuvo suerte», le dijo el hombre con tono serio. «Si vuelve a meterse en problemas no será tan fácil, pero por ahora tiene una oportunidad». María sintió un alivio enorme. Era como si una mano invisible hubiera intervenido a su favor. Esa noche abrazó a Emiliano con fuerza, y aunque él se mostró algo reacio, no pudo evitar sonreír tímidamente. «Hijo, ¿ves? Siempre hay segundas oportunidades. Aprovecha esta», le susurró ella. Emiliano no respondió, pero en sus ojos había un brillo distinto, una mezcla de incomodidad y gratitud. Con cada pequeño suceso, María empezaba a convencerse de que lo vivido no era una ilusión. Los gestos inesperados, las palabras oportunas, las oportunidades que surgían de la nada, todo parecía confirmar que alguien la escuchaba, que no estaba tan sola como creía. Una noche, mientras acomodaba su rebozo sobre la silla antes de dormir, se arrodilló junto a la cama y rezó con más fuerza de la que recordaba en años. «Señor, si de verdad eres tú quien me habló, gracias por no soltarme. No entiendo por qué me escogiste para ver eso,
pero prometo no ignorar lo que siento. El silencio de la habitación fue dulce. No había voces ni visiones esa vez, pero la paz que inundó su corazón fue más que suficiente. María cerró los ojos convencida de que la vida estaba cambiando, paso a paso, como si la cruz que llevaba se hiciera un poco más ligera. Y aunque aún no comprendía el camino, algo dentro de ella le decía que lo mejor todavía estaba por venir. Las cosas parecían mejorar poco a poco. María sentía que las ventas rendían más, que la relación con Emiliano empezaba a estabilizarse y que las palabras escuchadas aquel día en el Zócalo se volvían cada vez más reales en su vida cotidiana. Sin embargo, justo cuando su fe parecía afianzarse, surgió una prueba inesperada. Era tarde, ya había guardado las ollas y estaba sentada en la banqueta de la vecindad, tratando de estirar las piernas después de una jornada larga. Entonces se acercó Julia, una vecina conocida por sus lujos repentinos, ropa nueva cada semana, celular último modelo, perfumes caros. Todos sabían que no conseguía esas cosas de un trabajo honesto, pero nadie se atrevía a decírselo en voz alta. «Lupita, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Julia con un tono dulce, casi conspirador. «Claro, dime», respondió María con cautela. La mujer se sentó a su lado, cruzó las piernas y bajó la voz. «Mira, yo sé que batallas mucho con los gastos. Te veo todos los días cargando esas canastas, partiéndote la espalda por unos cuantos pesos. Pero hay otra forma de ganar dinero, rápido y sin tanto esfuerzo». María la miró frunciendo el ceño. «¿De qué hablas, Julia? Conozco gente que necesita a alguien como tú, una mujer discreta, trabajadora. Solo tendrías que entregar paquetes, nada más. Te pagan el doble de lo que ganas en una semana de tamales, en un solo día». El corazón de María se aceleró. Sabía bien a qué se refería. No era un secreto que en la colonia algunos se ganaban la vida sirviendo de mensajeros para negocios turbios. Miró a Julia con nerviosismo. «Eso es peligroso. Yo no me voy a meter en cosas así». Julia sonrió con burla. «Peligroso es seguir como estás, sin futuro, sin dinero, con tu hijo a punto de perderse en la calle. Piénsalo. ¿Qué prefieres? ¿Que Emiliano tenga un celular decente y comida en la mesa, o que siga viendo cómo su mamá se mata todos los días por unas monedas?» Las palabras la hirieron más de lo que hubiera querido admitir. Julia se levantó, sacó un billete del bolsillo y lo puso en su mano. «Guárdalo para que veas que hablo en serio, y si te animas, mañana te presento con la persona indicada». Cuando la vecina se alejó, María apretó el billete con fuerza. El papel le quemaba los dedos. Parte de ella sentía la tentación de aceptar, de imaginar una vida con menos carencias, con un futuro más seguro para Emiliano, pero al mismo tiempo una voz interna la detenía, recordándole la mirada y las palabras del hombre de la cruz. «No cargues sola tu cruz». Era como si esa frase le recordara que el camino fácil no siempre era el correcto y que su fe estaba siendo puesta a prueba. Al entrar al cuarto, Emiliano la vio preocupada. «¿Qué pasó, mamá? Te ves rara». Ella dudó un instante antes de responder. «Nada, hijo, solo estoy cansada». Él se encogió de hombros y siguió con su celular. María lo observó en silencio, preguntándose si sería capaz de resistir la tentación. Pensó en los días de hambre, en la renta atrasada, en las cuentas que nunca alcanzaban. Pero también pensó en la vergüenza de que su hijo la viera envuelta en cosas que podían destruirlo todo. Esa noche apenas pudo dormir. El billete seguía sobre la mesa, como un recordatorio constante. Lo tomó en sus manos, lo arrugó y lo apretó contra el pecho. «Señor, yo sé que esto es una prueba. Ayúdame a ser fuerte. No quiero cargar una cruz que no me corresponde». Con lágrimas en los ojos, lo rompió en pedazos y los dejó caer al suelo. El alivio fue inmediato, aunque el miedo a lo que vendría después seguía presente. Sabía que no sería fácil, pero eligió resistir. La mañana siguiente, después de una noche casi en vela, María decidió ir temprano a vender cerca de la catedral. El cansancio se reflejaba en sus ojeras, pero había en su mirada una firmeza renovada.
Había rechazado el dinero fácil, aunque la incertidumbre la apretaba como un nudo en el estómago. Mientras acomodaba los tamales humeantes en su canasta, murmuró para sí: «Prefiero quedarme sin nada antes que perderme yo misma». Fue entonces cuando lo vio. Un joven con sotana sencilla se acercaba desde la entrada lateral de la catedral. Su rostro era sereno y tenía una sonrisa cálida que contrastaba con el frío de la mañana. «Buenos días, señora», la saludó con amabilidad. «Soy Alejandro, seminarista de esta parroquia. He notado que siempre está aquí vendiendo. ¿Cómo se encuentra?». María se sorprendió por el interés. Nadie solía preguntarle cómo estaba, más allá de los regateos habituales. «Pues, cansada, padre, pero aquí sigo, luchando como siempre». El joven asintió con comprensión. La lucha diaria también es un camino de fe. Dios se manifiesta en el esfuerzo de quienes trabajan con amor. Esas palabras tocaron una fibra sensible en ella. Sintió que aquel desconocido podía escuchar más allá de sus silencios. Dudó un instante antes de hablar, pero la necesidad de desahogo pudo más. «¿Sabe? Hace unos días vi algo que no sé cómo explicar». Alejandro se inclinó con interés. «Cuénteme si lo desea». María bajó la voz temiendo que alguien más la oyera. «Vi a un hombre cargando una cruz aquí en medio de la ciudad. Nadie parecía darle importancia, pero yo lo escuché. Me dijo que no cargara sola mi cruz». El seminarista guardó silencio unos segundos, como quien medita cada palabra. Finalmente respondió: «No me parece extraño. A veces el Señor se revela de maneras que solo algunos pueden reconocer. No necesita multitudes para hacerse presente. Basta un corazón abierto». María lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces, ¿no estoy loca?». Alejandro sonrió suavemente. «No, señora, está siendo llamada a mirar su vida con otros ojos. Aquí en México tenemos una tradición muy fuerte, la representación de la Pasión en Iztapalapa. Miles de personas cargan cruces, recordando el sacrificio de Jesús. Pero lo que usted vio no es una representación común, es un mensaje personal». María sintió un estremecimiento. Por primera vez desde aquel día, alguien le daba una respuesta que no la hacía sentir ridícula. «¿Y qué se supone que haga con esto?». El seminarista la miró con calma. «Deje que esa experiencia transforme su corazón. No está sola. Dios ya le mostró que camina con usted. Pero ahora le toca responder con obras, confiar, ayudar a otros, crecer en fe». La conversación se prolongó varios minutos. María habló de sus miedos, de Emiliano, de la tentación del dinero fácil. Alejandro la escuchó con paciencia, sin juzgarla, solo ofreciendo palabras de aliento. Antes de despedirse, le entregó un pequeño rosario de madera. «Cada vez que sienta que la cruz es demasiado pesada, rece con esto. No resolverá todos sus problemas de inmediato, pero le recordará que no camina sola». María tomó el rosario con manos temblorosas, agradecida. «Gracias, de verdad. No sabe lo que esto significa para mí». El joven sonrió y se retiró hacia la catedral. Ella lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la multitud. En el pecho, una sensación de alivio y compañía comenzó a crecer. Esa tarde, al regresar a la vecindad, notó que Emiliano la observaba con curiosidad. «Mamá, te ves distinta. Como más tranquila. ¿Por qué?». Ella acarició el rosario entre sus dedos y sonrió. «Porque entendí que no estamos solos, hijo. Aunque a veces todo parezca oscuro, siempre hay alguien dispuesto a tendernos la mano». Los días siguientes, María comenzó a notar un cambio sutil en su interior. El rosario que Alejandro le había dado se convirtió en su refugio. Cada mañana, antes de encender el fogón y preparar la masa de los tamales, lo sostenía entre las manos y murmuraba una oración breve, pidiendo fortaleza. No era una mujer de rezos largos ni de ritos complicados, pero esas palabras sencillas nacían de lo más profundo de su corazón. Esa nueva calma comenzó a reflejarse en su trato con los demás. Una mañana, mientras vendía cerca de la catedral, notó a una anciana que contaba con dificultad unas monedas para comprar un tamal.
María le sonrió y le dijo: «No se preocupe, abuelita, lléveselo, es para usted». La mujer la miró con ojos sorprendidos. «¿De veras? Dios la bendiga, hija». Ese gesto, pequeño pero sincero, le dio a María una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Descubrió que ayudar a otros, incluso en medio de sus propias carencias, la fortalecía. Empezó a escuchar más a sus compañeros vendedores. Cuando doña Carmen se quejaba de los dolores en las rodillas, María le prestaba un banquito para descansar. Cuando un muchacho que vendía dulces se quedó sin cambio, ella le prestó unas monedas. Esos actos simples la conectaban con algo más grande, como si la voz que escuchó aquel día se manifestara ahora en cada acción generosa. En casa también las cosas cambiaban. Emiliano, aunque aún rebelde en ciertos momentos, parecía más dispuesto a escucharla. Una noche, mientras cenaban frijoles y tortillas, él rompió el silencio. «Mamá, he estado pensando en lo que me dijiste. No quiero que sufras por mí. Voy a echarle ganas con lo del servicio comunitario». María lo miró sorprendida, con el corazón lleno de ternura. «Eso me haría muy feliz, hijo. No se trata de ser perfecto, sino de no rendirse». El muchacho sonrió apenas, pero esa leve chispa de compromiso fue para ella un milagro. Poco a poco, la relación entre madre e hijo comenzó a transformarse. Emiliano empezó a ayudarla más en las ventas, cargando las canastas sin refunfuñar tanto, y en ocasiones hasta bromeaba con los clientes. María se sentía acompañada, como si la cruz que antes cargaba sola ahora fuera compartida. Una tarde, mientras regresaban juntos de la plaza, Emiliano la sorprendió. «Mamá, ¿sabes qué? Hoy pensé en algo. Antes me daba vergüenza ayudarte a vender. Pensaba que era cosa de pobres, pero ahora ya no. Porque veo cómo la gente te respeta, y yo también te respeto». Esas palabras hicieron que María casi rompiera en llanto en plena calle. Lo abrazó con fuerza, agradeciendo en silencio a Dios por ese cambio en su hijo. El círculo de apoyo también crecía más allá de su familia. Alejandro, el seminarista, la invitaba de vez en cuando a reuniones en la parroquia, donde conoció a otras personas con historias de lucha parecidas a la suya. Allí descubrió que no era la única que cargaba cruces pesadas y que compartirlas hacía que el peso se aligerara. María comenzó a sentirse parte de una comunidad. No solo recibía ayuda, también aprendía a darla. Esa transformación interior la llenaba de energía. Ya no era solo la mujer cansada que sobrevivía cada día. Ahora caminaba con paso más firme, con el rostro más sereno y los ojos más vivos. Al mirar hacia atrás, recordaba el momento en que Jesús la había mirado en medio de la ciudad. No comprendía aún todo lo que significaba, pero sabía que esa experiencia había encendido una luz dentro de ella que nadie podría apagar. Y presentía que vendrían más pruebas, pero esta vez no las enfrentaría con el mismo miedo. El aire olía a humo mucho antes de que María entendiera lo que estaba pasando. Esa mañana había instalado su puesto como siempre, en el mercado cercano a la plaza, cuando de pronto un murmullo inquieto comenzó a recorrer a los comerciantes. Primero eran solo chismes, que un puesto de fritangas había tenido un accidente, que una chispa había caído sobre el plástico de un toldo. Pero en cuestión de minutos, la confusión se transformó en gritos. ¡Fuego! «Se está quemando el mercado», vociferó alguien, y de inmediato el caos se desató. María levantó la vista y vio cómo una columna de humo negro se elevaba en el aire. El fuego se extendía con rapidez, devorando techos de lámina y lonas de plástico. La gente corría desesperada, algunos arrastrando mercancías, otros tropezando en medio del tumulto. «¡Emiliano!», gritó con el corazón desbocado. Su hijo estaba unos puestos más allá, ayudando a acomodar las canastas. El muchacho apareció entre la humareda, con el rostro cubierto de sudor. «Mamá, tenemos que salir». La tomó del brazo, tratando de jalarla, pero María se resistía a dejarlo todo. Su canasta, sus tamales, sus utensilios, era lo poco que tenía,
y verlo consumirse en las llamas la desgarraba. «Es nuestro trabajo, hijo, no puedo perderlo». «No importa, vámonos ya», insistió Emiliano tosiendo por el humo. Los minutos parecían horas. El calor era insoportable, el aire denso quemaba la garganta y los ojos. María trataba de cargar algunas cosas, pero las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. De pronto, un trozo de lona ardiente cayó cerca de ella, y comprendió que no había opción. «Está bien», gritó con voz quebrada. «Vámonos». Corrieron entre la multitud hasta alcanzar una calle lateral donde los bomberos intentaban contener las llamas. El sonido de las sirenas, el chorro de agua contra el fuego y los gritos de los comerciantes desesperados llenaban el ambiente de un estruendo insoportable. Cuando al fin estuvieron a salvo, María se dejó caer en la banqueta, jadeando. Sus manos ennegrecidas por el humo apretaban el rebozo como si fuera lo único que quedaba de su vida. Vio a su alrededor. Decenas de familias lloraban al ver sus puestos reducidos a cenizas. Todo el mercado, ese espacio que era sustento para tantos, estaba siendo devorado por el fuego. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Señor, ¿por qué permites esto?», susurró entre sollozos. «¿Cómo voy a empezar de nuevo?». Emiliano la abrazó con fuerza, temblando también. «No llores, mamá. Lo importante es que estamos vivos». Esas palabras tan simples la golpearon en lo más profundo. Lo miró y comprendió que, aunque las pérdidas eran grandes, lo más valioso seguía a su lado. Sin embargo, la desesperación se mezclaba con la duda. ¿Cómo iba a reconstruir todo desde cero? ¿De qué vivirían ahora? Por un instante, sintió que la fe que había ido recuperando se resquebrajaba. El recuerdo de la visión en el zócalo apareció en su mente. Aquel hombre cargando la cruz, aquella voz que le pedía no llevar sola su carga. Y entonces, entre el humo y el dolor, volvió a preguntarse si sería capaz de resistir. El mercado ardía aún, pero en el corazón de María comenzaba otro incendio. La lucha entre rendirse o seguir adelante. Se cubrió el rostro con las manos y respiró hondo. Tal vez esta era la prueba más dura hasta ahora. Mientras el fuego consumía los últimos techos, ella murmuró en silencio, con los labios temblorosos: «Si esto es parte de mi cruz, ayúdame a cargarla. No me dejes caer ahora». La respuesta no llegó en palabras, pero sí en el abrazo de su hijo, que no la soltó ni un segundo. Y en ese gesto simple, María encontró la primera chispa de fuerza para enfrentar lo que venía. El incendio había dejado cicatrices profundas en todos los que vivían del mercado. Durante días, la colonia entera estuvo sumida en un ambiente de tristeza y desconcierto. Los comerciantes se reunían en las esquinas, hablando en voz baja sobre las pérdidas y las deudas. María, con las manos vacías y el corazón pesado, se preguntaba cómo comenzar de nuevo. Pero en medio de la tragedia, una chispa inesperada comenzó a brillar en Emiliano. La tarde siguiente, cuando regresaban de recorrer la zona calcinada, escucharon gritos cerca de una calle lateral. «¡Un niño! ¡El niño está atrapado!», clamaba una mujer desesperada, señalando hacia una casucha improvisada que aún echaba humo. María sintió un vuelco en el corazón. Vio a la mujer llorando, intentando entrar, pero el calor la obligaba a retroceder. Sin pensarlo demasiado, Emiliano soltó la mano de su madre y corrió hacia el lugar. «¡Emi, no!», gritó María paralizada por el miedo. El muchacho se cubrió el rostro con la camiseta y se adentró entre la humareda. Dentro, escuchó el llanto de un niño pequeño. Con los pulmones ardiendo y los ojos irritados, lo tomó en brazos y salió corriendo hacia la calle. La madre del niño lo recibió con un grito de alivio, abrazando a su hijo con desesperación. «¡Dios te bendiga, muchacho! ¡Me lo salvaste!». María corrió hacia Emiliano y lo estrechó contra sí, con lágrimas en los ojos. «Hijo, ¿qué hiciste? Pudiste morir». Él respiraba con dificultad, pero en su rostro había una determinación que ella no había visto nunca. «No podía dejarlo ahí, mamá. Tenía que ayudar». Las personas alrededor comenzaron a aplaudir, algunos le daban palmadas en la espalda, otros
lo felicitaban con admiración. Emiliano, que tantas veces había sido señalado por sus errores, ahora recibía el respeto de toda la comunidad. Durante el camino de regreso a casa, María lo observaba en silencio, con el corazón desbordado de orgullo y miedo al mismo tiempo. Cuando por fin llegaron a la vecindad, se sentaron en el catre exhaustos. Ella le tomó la mano con fuerza. «Hijo, hoy entendí algo. Tú no estás perdido. Tienes un corazón valiente, y eso vale más que todo lo que hemos perdido». Emiliano la miró con ojos enrojecidos, todavía agitado. «Mamá, yo siempre pensaba que era un estorbo, que solo te causaba problemas, pero cuando vi a ese niño ahí, sentí que tenía que hacer algo bueno, algo que de verdad importara». Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. Lo abrazó con fuerza, como cuando era pequeño. «Ese algo bueno fue un milagro, hijo, y estoy segura de que lo que viviste hoy es el inicio de un cambio para ti». Esa noche, mientras Emiliano dormía, María se arrodilló al pie de la cama y rezó como nunca. «Gracias, Señor, por mostrarme que no estoy sola. Gracias por darle a mi hijo una nueva oportunidad». En los días siguientes, el muchacho empezó a mostrar un comportamiento distinto. Se presentó con más entusiasmo a su servicio comunitario, ayudó a limpiar las calles afectadas por el incendio y, para sorpresa de su madre, empezó a acercarse más a la parroquia. Allí, Alejandro lo recibió con calidez, dándole pequeños consejos y animándolo a mantener el rumbo. Una tarde, mientras barrían juntos los escombros del mercado, Emiliano comentó con voz firme: «Mamá, quiero estudiar de verdad. Ya no quiero perder el tiempo con esos amigos que no me llevan a nada. Quiero ayudarte. Quiero que estés orgullosa de mí». María lo abrazó en medio de la calle sin importar las miradas. El orgullo la desbordaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la promesa de aquel encuentro misterioso en el Zócalo se estaba cumpliendo. Ya no cargaba sola su cruz. El mercado ya no existía como antes, reducido a estructuras negras y cenizas que aún olían a humo días después. A pesar de la tragedia, en el corazón de María había algo nuevo: esperanza. Emiliano mostraba una madurez inesperada, y eso le devolvía fuerzas. Pero en el fondo, aún cargaba una inquietud: la necesidad de comprender de verdad lo que había visto en aquel primer encuentro con el hombre de la cruz. Una tarde, después de dejar a su hijo en la parroquia con Alejandro, decidió entrar a la Catedral Metropolitana. El eco de las campanas la recibió con solemnidad. Caminó despacio por el pasillo central, con los pasos resonando sobre el mármol frío. Se arrodilló frente a un altar lateral, cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. «Señor, no entiendo todavía lo que pasó conmigo, pero gracias por no soltarme. Gracias por mi hijo. Si tienes un propósito para mí, muéstramelo». Al abrir los ojos, el murmullo de la gente desapareció. La catedral se sentía extrañamente vacía, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces lo vio. Al otro extremo, avanzando con paso lento, estaba nuevamente aquel hombre. La túnica sencilla, los pies descalzos, la cruz enorme sobre los hombros, el mismo que había visto en el Zócalo. María contuvo el aliento. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero esta vez no sintió miedo. Se levantó y comenzó a caminar hacia él, con lágrimas desbordando sus ojos. A cada paso, la figura parecía más nítida, más real. Cuando estuvo cerca, el hombre levantó la mirada. Esa misma mirada profunda, llena de dolor y amor al mismo tiempo, la atravesó de nuevo. María cayó de rodillas, sollozando. «¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me mostraste esto? Soy una mujer sencilla, sin nada». Él no habló con muchas palabras, pero su voz resonó en su interior como si naciera dentro de su propio corazón. «Porque tu cruz no es solo tuya, es mía también». María temblaba, incapaz de comprender del todo, pero cada palabra era un bálsamo. Recordó cada sacrificio, cada lágrima, cada día de lucha por su hijo,
y entendió que no había estado sola en ninguno de esos momentos. Se llevó las manos al rostro y lloró con un alivio indescriptible. Gracias, Señor. Gracias por no dejarme caer. La visión comenzó a desvanecerse lentamente. El murmullo de la catedral volvió. La gente reapareció en los bancos y el sonido de un órgano llenó el ambiente. Pero María sabía que lo que había vivido era real. No necesitaba pruebas para convencer a nadie. Lo llevaba grabado en el alma. Se quedó arrodillada un largo rato hasta que sintió una mano suave en el hombro. Era Alejandro. «¿Está bien, señora?» «La vi llorando». María lo miró con ojos brillantes y asintió. «Estoy mejor que nunca». Al salir de la catedral, la luz del atardecer bañaba la plaza con tonos dorados. Emiliano corría hacia ella, con la energía de un joven renovado. «Mamá, Alejandro me dijo que puedo ayudar en la parroquia los fines de semana. Quiero hacerlo, ¿te parece bien?» María lo abrazó con fuerza, sin poder contener las lágrimas. «Claro que sí, hijo. Eso me llena el corazón». Mientras caminaban de regreso a casa, María levantó la vista al cielo. Ya no lo veía gris ni pesado. Ahora lo sentía claro, abierto, como si un camino invisible se desplegara frente a ella. La revelación había sido clara. La cruz que había visto no era solo la de Jesús, era también la suya, transformada en esperanza. Y con esa certeza supo que estaba lista para lo que viniera. Los días pasaron y poco a poco la vida de María comenzó a reconstruirse sobre nuevas bases. Ya no tenía el mercado como antes, pero junto con otros comerciantes organizó ventas comunitarias improvisadas en la plaza, compartiendo lo poco que cada uno podía aportar. Sorprendentemente, en medio de la carencia, descubrieron que la solidaridad era más fuerte que el fuego que los había dejado sin nada. Emiliano era el que más la sorprendía. Ahora se levantaba temprano, la ayudaba a cargar las canastas y hasta proponía nuevas ideas para vender. Pero lo que más conmovía a María era verlo llegar cada sábado a la parroquia, con disposición a colaborar en lo que hiciera falta: limpiar bancas, repartir volantes, apoyar en la cocina comunitaria. El muchacho que antes la llenaba de preocupaciones, ahora se convertía en su mayor motivo de orgullo. Una noche, mientras cenaban juntos en el pequeño cuarto, Emiliano rompió el silencio. «Mamá, ¿sabes qué? Creo que ya entiendo lo que me dijiste aquel día, que no quieres perderme. Y yo tampoco quiero perderme. Te prometo que voy a seguir cambiando». María lo miró con lágrimas en los ojos y le acarició el rostro. «Hijo, ya eres un milagro para mí». Recordó entonces el momento en que escuchó aquella voz en medio del zócalo. Recordó la cruz, la mirada profunda, y comprendió que todo lo vivido desde entonces había sido parte de un mismo camino. No era casualidad que después de tanto dolor encontrara la fuerza para seguir adelante. No era casualidad que su hijo hubiera encontrado la valentía de transformarse. Al día siguiente, decidió volver a la catedral, esta vez no para buscar respuestas, sino para dar gracias. Se arrodilló en silencio y cerró los ojos. «Señor, gracias por no dejarme sola. Gracias por enseñarme que mi cruz no me pertenece solo a mí. Ahora entiendo que compartirla con los demás la hace más ligera». El eco de sus palabras se quedó flotando en el aire, mientras una paz serena la envolvía. Ya no había dudas ni miedos como antes. Tenía fe, y esa fe la sostenía con más fuerza que cualquier cosa en el mundo. Al salir de la catedral, el sol bañaba la plaza con una luz dorada. Emiliano la esperaba en las escaleras sonriendo. Ella lo abrazó y supo que, pasara lo que pasara, ya no enfrentaría la vida sola. La mujer que un día vio a Jesús cargando una cruz en medio de la ciudad había encontrado en esa visión no una carga mayor, sino una esperanza infinita. Su vida nunca volvería a ser la misma, porque comprendió que incluso en el dolor siempre hay alguien dispuesto a caminar a su lado. María levantó la vista al cielo y sonrió. El camino seguía con pruebas y retos, pero ya no temía. Sabía que su fe sería la luz que la guiaría a cada paso.
Y si tú que escuchas esta historia también sientes que tu cruz es demasiado pesada, recuerda que no tienes que cargarla solo. Siempre hay esperanza, siempre hay fuerza, incluso cuando parece que todo se derrumba. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que no te pierdas más relatos como este, que pueden tocar tu corazón y mostrarte nuevas formas de ver la vida. Y no olvides dar clic en el video que aparece en la pantalla para seguir escuchando historias llenas de fe, esperanza y transformación. Porque, como le ocurrió a María, quizás lo que descubras allí también pueda cambiar tu vida para siempre.